La gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Bienvenidos, hoy vamos a reflexionar el Evangelio del día 4 de julio 2024. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 al 8. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Capernaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron en este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensas mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepa que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico: levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en esta noche tenemos un mensaje que no podemos dejar a un lado, no podemos interpretar de una manera fuera del contexto. Aquí se trata realmente el misterio de la reconciliación. ¿Por qué? Como magisterio de la Iglesia ha dejado desde el comienzo de los primeros cristianos el misterio de la reconciliación. Ese misterio, hay muchas citas bíblicas como para poder desarrollar este tema, pero el tiempo no nos da. Solo nos queda algo que yo siempre lo estoy diciendo y recalcando, casi ha venido durante estos días: la fe. Porque el mismo Jesús habló a estos hombres, la fe de estos hombres. Miren lo que dice ahí: viendo Jesús la fe de aquellos hombres por haber llevado ese paralítico. Número 1, el objetivo que haya ido al paralítico a los pies del maestro o frente al maestro es para que se sana su enfermedad. 3 cosas importantes podemos ver desde el Antiguo Testamento, o sea, los fariseos. ¿Por qué? Porque cuando Jesús dijo, este hombre será, dice, ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. En primer lugar, para los fariseos, el paralítico era un pecado que ha cometido y por eso está paralizado. Pero no podía perdonar pecado. ¿Por qué? Porque para los judíos Jesús era un judío que simplemente ni tiene estudio ni nada de eso, como para poder decirle tus pecados te quedan perdonados. Para los fariseos pensaban también ellos que este paralítico tenía porque también por la culpa de sus padres o alguna otra persona. Entonces Jesús, ¿qué es la forma podría hacer en este momento? Entonces cuando los fariseos pensaron entre sí que está blasfemando, entonces Jesús les dice: ¿por qué pensáis en su corazón tal cosa?
Entonces cuando les dijo al paralítico, ¿por qué pensáis mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepa, aquí viene, pues para que sepa. Oiga, para usted y para mí, que sepamos. Hay una versión de la Reina Valera 1960, dice exactamente, dice, vamos a ver si lo encontramos aquí rapidito. Dice, le dijo al hombre, pues para que sepáis, o sea, para que sepas, dice la Biblia de nuestro pueblo, pero la Reina Valera dice, para que sepáis, para que nosotros sepamos que el Hijo del Hombre tiene poder o potestad. Ellos hablan de potestad, aquí está escrito como potestad. Según el diccionario es sinónimo poder, ejercer ese poder, tiene ese poder. Aquel que tiene potestad o aquel que tiene poder para ejercer. Entonces, tiene poder, tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados. Dice entonces al paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Exactamente lo que estamos leyendo. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Aquí viene la respuesta importante, porque es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué eso es que la iglesia como maestra, como los padres apostólicos dejaron como dogma y como mandamiento que debemos creer? Es esta. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente, todos los que estaban ahí, aparte de los discípulos, hay más gente, al verlo se maravilló. O sea, se pusieron felices, se pusieron contentos, porque no solo que está perdonado su pecado y fue sanado, dos cosas: sanado su pecado, o sea, perdonado su pecado, y sanado de su enfermedad. Porque al principio dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Ahora aquí viene. La gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, dándole gracias a Dios. Damos gracias al Señor. ¿A qué? Porque Jesús no se reconocía para eso. Entonces no le dijeron, Jesús, te damos gracias, sino que agradaron a Dios. Dice aquí la Escritura que había dado tal potestad a los hombres. Aquí no hay vuelta de hoja. Aquí está la realidad que nosotros debemos creer. Por eso le decía yo ayer, cuando Tomás no creía, yo no creo si no meto mis dedos en el costado, si no veo, toca mi dedo y entra en la agujera de los clavos, no creeré, dice Tomás. Entonces Jesús le dijo, no seas incrédulo, más bien tengas fe. Para eso nosotros, para poder creer que Jesús dejó a los hombres para perdonar pecados, le dio tal potestad a los hombres. En el principio estaba hablando solamente a Jesús. Jesús dijo, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Pero aquí al final del versículo, que ese es el 8, dice, estoy leyendo la Reina Valera, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Eso ya es en plural. Al principio dijo tal poder, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Pero ahora le dio potestad a los hombres, y por eso somos
los embajadores del Señor, que ya vienen los embajadores del Señor según Corintios 5, 1 de Corintios 5, 18 o 20 por ahí, que nosotros somos los embajadores del Señor, que Él no está, ¿qué hace un embajador? Cuando Jesús no está, cuando en este caso, cuando el gobierno no está, ¿qué hace? El embajador practica o defiende a su país en otro país. Entonces, eso es lo que hace el embajador, y eso es lo que hacen los que son, ahí sí, los que tienen este ministerio para ejercer, para poder tener ese poder de perdonar los pecados. ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les había hablado de que el hombre, cuando Jesús vino, en San Juan 20, 21, 22 y 23, así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, y reciba el Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos y dijo: a quienes retienen sus pecados queda retenido, al que perdona sus pecados queda perdonado. Dice al revés, quedan perdonados. ¿Quién tiene que ejercer ese ministerio? Los apóstoles, para este caso. Y ahora, después de los apóstoles, cuando los apóstoles están muriéndose, dejaron los obispos y sacerdotes, obispos y diáconos, para continuar el mismo ejercicio tal y como el Señor los dijo. Por eso, queridos hermanos, el ministerio de la reconciliación no es porque solo así. Pero hay una confusión de muchos. Yo he escuchado a muchos, me han platicado de muchos, que uno no puede confiar al hombre, porque yo voy a hablar con el sacerdote y voy a decirle que pequé, o que pegué a mi esposa, o que robé, o que estuve en adulterio. No, hombre, mejor me voy directo con el Señor. Y no es así. Mire, hay una confusión en Jeremías capítulo 17, versículo 5. Dice acá: así dice el Señor, maldito quien confía en un hombre. Maldito el que confía con un hombre. Wow, eso es algo difícil. Entonces, por eso nosotros nos quedamos en pensativo. Si solo queremos con esto, yo no puedo confiar en un hombre. Pero la Escritura no lo dice. La Escritura, ahí está una coma y continúa la lectura. Y lo vuelve a leer. Así dice el Señor, maldito quien confía en un hombre. Aquí viene la segunda parte. Y busca su apoyo en la carne, apartando su corazón al Señor. Apartarse del corazón del Señor, ahí sí es un problema. Yo no puedo decir que el sacerdote me perdone mis pecados, todo esto, para que yo pueda ir al cielo. Aunque tiene ese poder, pero está en el nombre del Señor, porque como embajadores decimos, habla como que su propio Dios está hablando, pero el perdón directo es del Señor. Aquí termino. Pero también hay una confusión. Por ejemplo, el Salmo 146:3 dice: no confía en los poderosos, en un hombre incapaz de salvar. Sí, el hombre no puede salvar, porque un hombre nada más es como representante al Señor, pero no tiene la potestad de tener una salvación. Lo único que tiene es el poder de poder perdonar los pecados en el nombre del Señor. En este caso, en el nombre de Jesús. Y dice, hay otro dato aquí en Salmo 118, 8. Dice, el Salmo 118, 8. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. ¿Sí? Porque no podemos confiar, porque este es un hombre mortal. Pero cuando el hombre tiene ese ministerio, sí
tiene la autoridad de poder ejercer esa función. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.